La colección Mujeres Chilenas cuenta con dos nuevas publicaciones, con esto suma 9 libros en total. Queremos conversar precisamente con la autora de todas estas publicaciones y saber cuáles son las historias que nos trae ahora con estos dos nuevos libros. Precisamente estamos con ella, Isabel Osa, escritora, periodista, autora, como decía, de la colección de cuentos Mujeres Chilenas. Isabel, ¿cómo está? Muchísimas gracias por este contacto. Hola Patricia, ¿cómo estáis? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de poder tener este espacio para conversar sobre mis libros, especialmente sobre estos dos nuevos que me tienen especialmente entusiasmada y muy contenta. Bueno, partamos hablando de estos dos nuevos libros. Tengo el honor de tenerlos aquí. Uno es Matilde Pérez, Un arte nuevo, y el otro, Elena Cafarena, La justicia hecha mujer. Isabel, ¿por qué elegiste a estas dos mujeres chilenas para estos dos nuevos libros? Bueno, ¿por qué las elegí? La verdad, porque son tremendas mujeres ambas. Elena Cafarena fue una de las principales mujeres que trabajó por el voto femenino en Chile, así que su labor ahí fue muy importante. Realmente le debemos a ella y a un grupo de otras mujeres, pero muy particularmente al liderazgo de ella, que hoy día las mujeres podamos votar en las elecciones, cosa que hace 60 años era algo que no ocurría en Chile, aunque parezca increíble, porque 60 años es poco tiempo. Así que eso, y además ella era una mujer muy chora, una abogada. Ella entró también a la universidad en una época en que tampoco era tan común que las mujeres fueran a la universidad, mucho menos a una carrera como derecho, que era una carrera más bien masculina. Entonces la verdad es que es una tremenda mujer, un tremendo ejemplo, y una abridora de puertas para todas las mujeres que vinimos después. Bueno, eso en el caso de Elena, y en el caso de Matilde. Y Matilde, bueno, también, Matilde Pérez fue una mujer súper audaz, una artista visual que salió, digamos, como del espacio del cuadro propiamente tal, que era lo que había existido en Chile hasta ese momento en materia de arte, y se abrió a otros, ¿cómo se llama? Como a otros contextos para hacer arte. Hizo escultura, ¿cómo se llama? Óleo, hizo serigrafía, un montón de otras cosas, y además fue precursora en Chile y en Latinoamérica de lo que se llamó el arte cinético. Fue súper importante en Chile. La verdad que tuvo poca llegada al principio de ella. La gente no la comprendía, no entendían esta nueva forma de hacer arte, y sin embargo ella siguió adelante con esto que a ella le hacía mucho sentido, y hoy día es una representante muy importante en el mundo de este tipo de arte, así que también una mujer súper importante. Bueno, para toda la gente que nos está escuchando en estos momentos, quizás un poco contar con qué tipo de narración se van a encontrar en estos libros. Yo tuve, como decía, el honor de leer ambos y, por ejemplo, llama harto la atención la estructura que tienen, son siempre historias enfocadas en los niños. ¿Usted diría que esto es para todo público de todas formas o qué es lo que ahí intenta resaltar en la manera en cómo va contando la historia? A mí me gusta, bueno, a mí me gusta decir que yo escribo literatura infantil, pero es un tipo de literatura que, si bien está enfocada a niños, no es solamente para niños, ¿ya? O sea, porque en el fondo no es un tipo de, yo no escribo como pensando en, como, no sé cómo explicarte, como subestimando al niño, en el fondo como una cosa como aguaguada. No, al final, en el fondo yo escribo como si escribiera para un adulto, pero tratando de contextualizar más y de darle a lo mejor una dinámica más entretenida y todo para que lo lean los niños, pero finalmente son libros que pueden leer todos y que pueden disfrutar hombres, mujeres, grandes y chicos. Eh, Claro, de hecho, los personajes principales son niños en ambos casos. sí, sí, bueno, porque la idea en el fondo es relevar la figura de estas mujeres chilenas para los niños, porque en el fondo también una como de los objetivos de la colección es que los niños desde que son chicos, digamos, aprendan, conozcan la historia de estas mujeres, las valoren y entiendan que en el fondo la historia de Chile ha sido construida por hombres y por mujeres a la par. Y ahí, Isabel, ¿cómo haces todo el trabajo de juntar información? No quiero hacer ningún spoiler de los libros para no arruinarle la lectura a nadie, pero por ejemplo en el caso de Matilde se cuenta una historia personal de cómo ella llega a las artes visuales. ¿Todo eso es verdad o es ficción? No, bueno, esto nosotros le llamamos con mi editora le llamamos bioficción, porque en el fondo es como que yo les explico siempre a los niños que metemos como en la juguera mucha investigación sobre el personaje, bueno, la parte literaria y también algo de ficción. Pero finalmente esta ficción es una ficción que no daña, por así decirlo, la figura
esencial de la mujer de la que estamos hablando. O sea, no hay ningún elemento de ficción que pueda como marcar o marcar un sello en esta mujer que finalmente la haga diferente de lo que ella fue. ¿Ya? O Claro, sea, nada que tergiverse la historia real. exactamente, exactamente. En el fondo, todos los elementos de ficción que hay, que los hay efectivamente, son como para un poco para condimentar la historia, para hacerla más entretenida, más fácil de leer para los niños. Pero claro, pero no hay ninguna tergiversación de la realidad y la investigación es ardua. Hay harta investigación. Estos libros son libros que si yo he trabajado por harto tiempo, porque en el fondo antes de escribirlos hay todo este proceso de documentación, de hablar con gente que conoció a estas mujeres, de leer entrevistas, de leer libros, si es que los hay de ellas, ver videos, etcétera. O sea, mucho trabajo de documentarme, conocerlas bien, averiguar sobre su vida, averiguar sobre su infancia, y ahí, como te digo yo, se mezcla todo en la juguera y salen estos libros. En el Bueno, caso me de imagino Matilde, que también ahí hablar con la familia de ellas, ¿o no? y claro, sí, por supuesto. En el caso, por ejemplo, de Elena Cafarena, yo hablé mucho con su hija, con Ana María, que me contó muchas cosas, muchas anécdotas, etcétera. En el caso de Matilde no pude hablar con su hijo en ningún momento porque ella tiene un solo hijo y por problema de agenda nunca logramos coincidir. Después vino la pandemia y como que no se dieron las cosas. Pero de Matilde hay harta información. Ella misma hizo muchas entrevistas habladas, entonces hay mucho material de primera fuente, digamos, de historias de ella, de su vida. Entonces, sí. Y en el caso de Elena, por ejemplo, que usted cuenta que pudo hablar con la familia, con la hija directamente, ¿las notas del diario de vida que encuentra el personaje en el libro son reales o también son parte de este proceso de bioficción? Oye, me estás haciendo unas preguntas muy curiosas. No, ese diario no existe, ese diario no existe. Ese es uno de los elementos de ficción del libro, pero en el fondo es un diario que está basado en la vida de ella, o sea, en el fondo lo que te decía antes, no hay ninguna tergiversación de la realidad, ya, o sea, si que efectivamente ella hubiera tenido un diario, que quizás lo tuvo, pero no existe, digamos, no está disponible para leerlo nosotros, si ella hubiera tenido un diario, probablemente habrían salido muchas de las cosas que aparecen en este diario ficticio porque es su vida, es lo que efectivamente le ocurrió. Isabel, bueno, estos son dos nuevos libros, se suman a otros 7. Si uno pudiera pensar a grandes rasgos qué tienen en común estas 9 mujeres que ya has elegido hasta ahora, ¿qué tienen que uno podría pensar que las unen? Bueno, han sido todas grandes mujeres, muy valientes, mujeres que vivieron en épocas y que salieron adelante en sectores, digamos, que eran particularmente masculinos o que estaban más bien cerrados para las mujeres, y en épocas en que a las mujeres les costaba mucho sacar adelante sus sueños. Ya mujeres que vivieron eso en épocas en que a lo mejor no se podía ir a la universidad, no podían votar, no podían incluso salir a la calle solas, etcétera, y que ellas tuvieron siempre como un sueño, una convicción, y supieron en el fondo sortear todos esos obstáculos sociales para llevar adelante esa meta. Entonces son mujeres muy choras, muy valientes, un ejemplo para niños, niñas, hombres, mujeres, para todos, la verdad, y mujeres que construyeron la historia de Chile, pues, y que han estado un poco olvidadas, digamos. Ese ¿Tienes para mí, alguna favorita? ¿Tienes alguna favorita de estas 9? de las 9. Ujú. Mira, yo te diría que la favorita, pero es por un tema de que es la única con la que he podido conversar, que es María Teresa Ruiz, es la astrónoma, porque las demás están todas muertas, lamentablemente, pero con ella, claro, tuve la oportunidad de conversar mucho, de estar en su casa, conocerla personalmente, entonces, sí, yo te diría que en ese sentido por eso es mi favorita, porque tuve el contacto mano a mano, digamos. Pero la Claro, verdad es que son todas historias lindas. y vienen más, porque claro, son 9, uno quizás podría pensar que hay que cumplir los 10 o quizás en el plan hay 20, no lo sé. Mira, en el plan comercial de la editorial, digamos, desde el primer día, se contemplaron 10 historias. Esto obviamente es algo que puede ir cambiando dependiendo del éxito de la colección, que efectivamente ha sido muy bueno, nos ha ido súper bien, ha tenido muy buena llegada. Nosotros empezamos además con este proyecto el año 2016, en que todavía no salían las niñas rebeldes, ni todo este boom que hubo después de literatura más feminista. Entonces, la verdad es que fue muy bien recibido porque fue bastante precursor, digamos, de todo este tema en Chile. Entonces nos ha ido muy bien, en los colegios ha gustado mucho, nos han llamado mucho para que vayamos a hablar.
Bueno, hay un trabajo también ahí de las ilustradoras que han trabajado conmigo que es precioso, Sí. un trabajo ahí artístico que la verdad que le da un plus al libro increíble. Y bueno, como te digo, esto es algo dinámico, a lo mejor más adelante pueden haber nuevos títulos, pero de momento estaría faltando uno. Y ese título de ese que falta ya está. Mira, no está súper difícil. La verdad es que igual en toda esta colección ha sido muy difícil elegir a las mujeres, porque yo siempre les digo a los niños, cuando voy a los colegios, les digo que la verdad es que en la historia de Chile está lleno de mujeres. O sea, si uno pudiera escribir una colección que realmente le hiciera justicia, podríamos hacer una colección de 200 libros de mujeres chilenas, o más, no sé. Pero hay muchas mujeres en todos los ámbitos, en la literatura, en el deporte, en la historia, en la política, etcétera, que han hecho grandes aportes y que la verdad los niños y la gente en general no las conoce. Entonces ha sido muy difícil seleccionarla y finalmente lo que un poco el criterio que aplicamos era, por un lado, que ojalá cada una representara como a un área de desarrollo, eh, y por otro lado que ojalá fuera más bien desconocida o que no se le hubiera dado el valor que tenía. Y respecto de este último título que nos queda, claro, es difícil. A mí es una discusión que estamos teniendo todavía con mi editora, no hemos llegado a la decisión final, porque además como pensamos que es el último, como que es difícil, porque hay que ir soltando el proyecto. Entonces, mira, si me preguntas a mí, si dependiera de mí, a mí me gustaría mucho hacer la historia de alguna madre. Me gustaría mucho relevar el papel de las madres en la sociedad. Y en ese sentido, una madre común y corriente, quizás un nombre no tan conocido, o una madre que además haya tenido un papel fundamental en algún momento de la historia. No, no sé, por eso te digo, no sé todavía, pero la idea es como relevar el rol que han tenido la mujer desde el ámbito de lo doméstico, ya que no necesariamente haya sido profesional ni que haya sacado adelante grandes metas sociales, pero que desde su ámbito doméstico haya hecho un aporte importante a la sociedad. Eso es como lo que me gustaría, pero la verdad no sé si voy a encontrar al personaje que encarne eso, pero en eso estoy. Isabel mencionaba que, claro, cuando empezó esta colección de mujeres chilenas, fue bastante precursora en el sentido de que después vinieron muchos otros libros, está el de Chilena Rebelde, el de Mujeres Bacanas. Al haber sido precursora con esto, ¿cuán difícil fue entrar en la literatura y el recibimiento que tuvo? No fue nada difícil, la verdad. Yo llegué con este proyecto eh, bastante ya pensado a la editorial, les hice la propuesta, les encantó al tiro. Es que la verdad es que era como algo, si bien era algo que no había ocurrido todavía, era bastante obvio que se escribieran estos libros. No me refiero solamente a los míos, sino que a todos los libros que rescatan historias femeninas, porque la verdad es que está lleno de libros sobre grandes próceres de la historia masculino, pero no había nada sobre mujeres. Estaba, no sé, Gabriela Mistral y Violeta Parra, eran como los dos personajes, los grandes personajes femeninos de la historia, y la verdad es que está lleno. Entonces era bastante como de perogrullo que se hiciera un proyecto como este. Entonces la verdad que no costó nada y como te decía antes, fue un éxito en todas partes, les ha encantado, ha tenido muy buena llegada, los niños les encanta, incluso me han pedido ir a leerlo a universidad, o sea, lo que te decía antes, que en el fondo son textos que también dan para leerse con personas de todas las edades. Bueno, igual me imagino que el tema de la pandemia quizá hizo un poco más difícil esta sociabilización de los libros con los colegios, ¿no? Sí, pues claro, de todas maneras. De hecho, bueno, y tuve algunas intervenciones por Zoom, etcétera, pero no es lo mismo. El contacto con los niños es súper importante, el contacto piel a piel, digamos. Entonces, eso, claro, se perdió, pero fíjate que igual tuve mis intervenciones vía Zoom. eh, y bueno, y estamos retomando de a poco lo presencial, pues. O sea, de hecho, estos dos libros, Elena Cafarena y Matilde Pérez, están listos desde el año pasado. O sea, ya como que hace rato que los estamos como queriendo lanzar, pero no hemos querido hacer un lanzamiento por online, digamos. No nos interesa llegar al público en forma presencial. Entonces estamos esperando que efectivamente se pueda hacer algo más grande para poder presentarlo. De todas formas, los libros ya se pueden comprar, ya están disponibles. ¿Dónde? Para la gente que nos está viendo y que está interesado. Bueno, están en varias librerías que no sé exactamente cuáles son, no recuerdo bien, pero para irse a la segura pueden ir al sitio web de la editorial, que es www.misraices.cl, y ahí se pueden comprar directamente en el sitio. Y ahí obviamente están los nueve. Sí, ahí están todos, sí. Y también están otros libros de la editorial, sí. Isabel, por último, cuando vas a los colegios y en el fondo expones las historias de estas mujeres tan importantes en la historia de Chile,
cuando los niños además han tenido una educación donde, lo mencionabas, por lo general se habla mucho más del rol de algunos hombres. ¿Cuál es el recibimiento? ¿Quiénes se asombran más? ¿Son las niñas? ¿Son los niños? ¿Son todos? ¿Cuánto ves que cambia la percepción que tienen los mismos niños del rol de estas mujeres en la historia de Chile? Bueno, esa pregunta es muy linda porque yo te diría que es como lo más emocionante que ha pasado en este camino desde que empecé a escribir estos libros. Em, ha sido, lo más emocionante ha sido ser testigo de esa como transformación que uno ve en los niños y en las niñas cuando uno los visita. Eh, en general el recibimiento es súper bueno en todas partes y todo, pero generalmente, sobre todo cuando uno va como a lo mejor a establecimientos educacionales más vulnerables, en que la educación en las casas suele ser incluso más machista que en otras partes, y claro, de repente uno ve, o sea, me ha tocado ser testigo, como te decía, de niñas que como que dicen que increíble que a lo mejor ella, que era a lo mejor, venía también de una situación más vulnerable, que a lo mejor vivía en una época en que las mujeres no podían hacer grandes cosas, y sin embargo tenía un sueño y lo cumplió. Entonces como que las niñas se sienten como empoderadas de alguna manera. Y los niños, por otro lado, claro, al principio están como muy impactados, no pueden creerlo muchas veces. Me dicen, ay, pero eso en verdad pasó, pero de verdad hizo eso, como que no me creen, o sea, piensan que no pueden haber existido mujeres tan valientes, tan aguerridas así en la historia. Y claro, cuando yo les digo que es verdad, que efectivamente ocurrió, se quedan muy impresionados, y muchas veces terminamos después de leer los cuentos y todo conversando sobre el rol de la mujer en la historia y todo, y ellos suelen hablar mucho, los niños hombres sobre todo, de sus mamás. Y las ven, y por eso me importa, te decía este décimo título, que me gustaría un poco entrar en el tema doméstico, porque para ellos sus mamás son grandes heroínas. En muchos casos son como padre y madre, entonces tienen un rol social súper importante y ellos las admiran mucho, y entonces como que de alguna manera ponen a todas estas heroínas en el cuerpo de su madre. Entonces es muy bonito, como que se reencantan con eso, y empiezan de alguna manera, yo siento y espero que así sea, como a valorar más el rol de la mujer. Entonces es muy, muy emocionante, la verdad. Bueno, sin duda estos son temas que hoy en día son temas, vemos generaciones que son muy distintas, quizá, y con distintos años, con pocos años de diferencia con la generación que viene antes. ¿Usted diría que al menos los niños que ahora están en el colegio vienen con ese otro chip más feminista, por así decir? Mira, ojalá, po. No sé si tanto, la verdad. Yo creo que falta todavía, falta bastante un trabajo por ahí, o sea, hacer. Creo que este tipo de literatura de todas maneras aporta en ese sentido, y tiene que haber más todavía. Sin duda que hemos avanzado muchísimo respecto de, no sé, de hace 50 años, pero sí, igual los niños en el fondo siguen, o sea, si tú les preguntas a los niños como sobre grandes personajes históricos, tanto los niños como las niñas te van a enumerar, no sé, muy rápidamente te van a decir 10 nombres de hombres. Y de mujeres en general, no sé, por lo que te decía, Gabriela Mistral, quizá Violeta Parra, y listo, para de contar. Bueno, Entonces, eso es algo que le pasa también a muchas generaciones adultas también. claro, pero es que se supone que en el caso de los niños como que ya están entrando estos temas, pero todavía no entran bien del todo. Yo creo que hay todavía un trabajo importante que hacer ahí, tanto en los colegios como en la casa. Bueno, con mayor razón entonces la invitación queda hecha. Por favor, Isabel, si nos puede repetir dónde encontrar los libros. En www.misraíces.cl, que es Bueno, la ahí editorial. están los 9 libros entonces de mujeres chilenas escritos por usted. Y Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias a ti, Patricia, muchas gracias, que estés muy bien. Igualmente, y por supuesto a los que nos están viendo, como siempre, los dejamos invitados a que se sigan informando aquí en emol.com.